El Imperio Naciente. Yoenzero no Tsukaima. Capítulo 7. La última batalla. Después del discurso y de preparar los preparativos para el último ataque al reino de Carlston, se puede ver a Derek y Catleya caminando juntos tranquilamente, por las calles del Imperio, en un silencio tranquilo. Gracias, Catleya, por haberme dado un apoyo cuando lo necesitaba, la verdad lo agradezco, lo decía Derek con una sonrisa viendo a Catleya, la cual al verlo sonreír, le corresponde de la misma manera. Continuaron caminando tranquilamente, hasta que Catleya se para. Al notar Derek que Catleya se detuvo. Catleya, ¿qué pasa?, lo decía Derek girando a ver a Catleya, pero asustándose, porque Catleya se estaba agarrando el pecho con fuerza, con una cara de dolor para después caer al suelo. Catleya, lo gritaba Derek, para ir hacia Catleya para hincarse y sostener a Catleya entre sus brazos. Catleya, por favor, me estás asustando, ¿qué tienes? Por favor, reacciona, lo decía Derek con mucha preocupación por su prometida. Está inconsciente, debo llevarla a la casa, para que la atiendan, lo decía Derek para cargar a Catleya con suavidad, usando su magia para mejorar sus capacidades físicas, llevándola a una gran velocidad, hasta llegar a su casa, para entrar en la puerta con brusquedad alertando a los sirvientes. ¿Qué pasó, señor Derek? ¿Ocurrió algo?, lo decía un mayordomo, pero a ver a Catleya en sus brazos. No hay tiempo de explicar, llamen al mejor médico del Imperio ahora, lo gritaba Derek para llevarse a Catleya a su habitación. Al llegar a la habitación, Derek se topó con unas sirvientas, que extrañadas por la actitud del Führer, pero al ver a la señorita Catleya en sus brazos entendieron rápido, reaccionando en consecuencia, para llevar al Führer a la habitación de la misma y ponerla en la cama. ¿Qué pasó, Führer?, lo decía una de las sirvientas con preocupación. No lo sé, estábamos platicando tranquilamente de camino a la casa, hasta que Catleya se empezó a sentir mal, y cayó al suelo y me la traje a la casa deprisa. No sé qué tiene, por eso mandé a que llamaran al mejor médico del Imperio, por eso quiero que estén a la mejor disposición del doctor. Entendido, lo decía Derek seriamente a las sirvientas, las cuales asintieron determinadas, ya que le habían tomado cariño a Catleya. Habitación, mi Führer, es un honor en conocerlo, lo decía el médico extendiendo la mano a Derek que la correspondía, y dígame cuál es el asunto que debemos atender. Es ella, doctor, por favor le pido que le dé un chequeo. Está bien, no perdamos tiempo, quiero que me traigan una cubeta de agua, lo decía el médico para que las sirvientas comenzaran a trabajar. Se puede ver a Catleya acostada en la cama con un trapo húmedo en su frente, descansando. Y dígame, doctor, ¿qué le ocurre a Catleya?, lo decía Derek un poco preocupado. No se preocupe, mi Führer, ella está fuera del peligro. Haciendo suspira a Derek del alivio, le di una medicina que le ayudara a calmar su dolor, mientras hago un diagnóstico sobre su condición, porque tiene algo muy grave. Pues, no sabría decir, mi Führer, necesito más información, por eso necesito hacer el diagnóstico, para saber de su salud. Lo único que le puedo decir, de lo que encontré, es que ella padece de una enfermedad cardíaca. Al escuchar esto, Derek se puso tenso, apretando sus puños. Es grave, no sabría decirle qué enfermedad cardíaca es, pero no se preocupe, me pondré a trabajar lo más antes posible para ayudar a su mujer, lo decía el doctor, lo cual Derek se puso levemente rojo por lo que había dicho el doctor, pero borró eso de su mente, concentrándose en Catleya. Bueno, Führer, me voy retirando, la medicina que le di le ayudarán para que esté lista mañana para sus análisis. Gracias, doctor, por tratar a Catleya. No se preocupe, Führer, es un honor ayudarlo a usted, lo había dicho el doctor para retirarse de la habitación. En eso Derek se sienta en una silla donde estaba el doctor antes, para ver a Catleya con leve tristeza, pero Catleya comenzaba a despertar, para terminar de abrir los ojos y voltear la cabeza viendo a Derek. Derek, lo decía Catleya con dificultad. Catleya, me alegra que estés bien. ¿Qué me pasó? ¿Te desmayaste cuando estábamos de camino a casa? Ya veo. Lo siento, Derek, por causarte muchos problemas. No te preocupes, Catleya, no te muevas mucho, descansa, está bien. Derek suspira, al parecer no podré estar en la última misión, tengo que cuidarte para que no te pase nada. La verdad me diste un susto, iré a avisarle a Arthur que no podré ir, lo decía Derek para darse la vuelta para irse, pero fue detenido por un agarre en su mano. Al darse la vuelta vio a Catleya que se levantó tomando la mano de Derek. Catleya, ¿qué haces?
debes descansar. No, Derek, escúchame, te vale ir con tus soldados, pero Catleya estás en una mala condición y no sé nada sobre lo que padeces, no me puedo ir así como si nada dejándote enferma, lo decía Derek con mucha preocupación, si no vas con tus hombres. Yo jamás me lo perdonaré, y jamás me perdonaré que hayas abandonado a tus soldados por mi condición, así que te pido de que vayas a cumplir esa promesa que le diste a tus soldados, si no vas. Te odiaré por siempre, lo decía Catleya con una gran seriedad, algo que no era propio de ella. Esto dejó en shock a Derek, por ver esta faceta de Catleya, pero él estaba en lucha con su interior. Por un lado estaba la idea de irse para cumplir su promesa que le hizo a sus hombres, y por otro era en quedarse con Catleya, para ayudarla en tratar su enfermedad, y estar para ella en ese momento difícil, pero esas palabras que dio Catleya, le dio un duro golpe, pero como Führer debía tomar esa decisión y al parecer ya la tomó. Está bien. Iré a la batalla junto a mis hombres. Pero prométeme que cuando regrese tú estarás en perfecta salud, lo decía Derek aún un poco inseguro. En eso Catleya acerca a Derek, poniendo su mano en su mejilla. Tranquilo Derek, yo estaré bien, créeme, he tratado con esta enfermedad casi toda mi vida, no seré derrotada fácilmente, pero ahora tú prométeme algo. Derek asiente. Que regresarás sano y salvo, si regresas me sentiré mejor, lo decía Catleya con mucha seriedad y levemente preocupada. En eso Derek no pudo controlarse y terminó besando a Catleya en su frente. Te prometo. No. Te juro que volveré para estar a tu lado, lo decía Derek con mucha determinación hacia Catleya, la cual estaba roja por el beso, pero al final sonrió con calidez. Confío en ti. En eso Derek no me dio más palabra y se retira de la habitación, mientras Catleya se acostaba en la cama con una sonrisa y un sonrojo sobre cómo Derek la sobreprotegía. Esto la verdad le comenzaba a gustar. En los pasillos se puede ver a Derek caminando con una mirada seria. En eso se cruza con una sirvienta. Führer, la señorita Catleya está bien. Si está bien, te daré una orden para ti y para todas las sirvientas y más les vale cumplirla. Ahorita Catleya no se encuentra de tan buena salud, así que les encargaré de que Catleya siga su tratamiento impuesto por el médico que vendrá mañana, y también de que la ayuden en todo lo que les pida, porque si regreso y me encuentro con Catleya en peores condiciones, sufrirán unas graves consecuencias, lo decía Derek con una mirada afilada, que aterró a la sirvienta, ya que el Führer era una persona seria, pero calmada, pero ahora era muy intimidante, haciendo que la sirvienta le recorra un escalofrío. Si Führer, lo decía la sirvienta poniéndose firmes, para retirarse, mientras Derek continuaba caminando hacia su destino. Territorio del reino de Carlston. En las afueras del pueblo de Ratio. 9 p.m. Se puede ver a una roca que está proyectando un holograma, donde se podía ver a un supremo general hablando con un general. Muy bien, el alto mando nazi, te damos la orden de empezar con la operación Totales Imperium, pronto llegarán más fuerzas para ayudar a que el proceso sea más rápido. Ya partieron, llegarán como por 2 días, sí señor, viva el imperio alemán, sí hay, lo decía el general para despedirse dando el saludo nazi. Muy bien, llegó el momento, ya tomamos un 55% del territorio del reino, ahora nos falta la otra mitad, da la orden de que llegó el día, lo decía el general a un hombre que tenía un cuerno, para hacerlo sonar. Haciendo que los soldados se formaran para empezar el ataque. En el pueblo de Ratio se podía ver en las ruinas a los últimos caballeros del reino de Carlston, vigilando para ver que las tropas alemanas no inicien un ataque. Maldita sea, esos malditos alemanes, están de seguro disfrutando vernos sufrir. ¿Cómo pueden ser tan poderosos si la información dada por los espías no fue de mucha ayuda? Lo decía un noble del reino de alto rango. Si tienes razón, ellos tienen el poder más que suficiente para poder matarnos. Ya habrían tomado todo el pueblo, el último para ya llegar a la capital real, lo decía otro noble, pero ahora ¿qué podemos hacer? Solo nos queda huir hacia la capital, donde se encuentran las últimas fuerzas del reino, lo decía un mago, pero en las lejanías se podía ver a unos pequeños botes, que tenían a soldados nazis y caballeros nazis.
Hagan silencio, tenemos que tomar este pueblo antes del amanecer. Continuaron remando hasta que un caballero los estaba viendo. Mátenlo, lo decía el general para que uno de los caballeros sacara un arco y disparara una flecha, matando al caballero haciendo que su cuerpo caiga al suelo, alertando a los demás. Maldición, ya están aquí, debemos retirarnos, no tenemos oportunidad, no, lucharemos, no les dejaré fácilmente este pueblo a esos nazis, lo decía un noble, para dirigirse con caballeros a ponerse en posición para defenderse del ataque alemán, al encallar los botes en el pueblo, ya que este pueblo estaba dividido por un río grande y profundo. Al salir las tropas alemanas con rumbo al pueblo, los caballeros de Carlston comenzaron la batalla, el choque de las espadas, los disparos de las armas, hechizos siendo lanzados, era todo lo que se podía escuchar en esa noche, la cual fue de pura batalla por el dominio del pueblo. Al amanecer se podía ver la batalla aún continuaba, se puede ver a los 3 nobles en un lugar, Rusio, no podemos contenerlos más, el pueblo es suyo, maldición, será mejor retirarnos con los últimos hombres que nos quedan, al menos les servirán al rey Rohan para poder defender el reino, malditos nazis, no las pagarán, lo decía el mago, retirada, todos retirada, regresemos a la capital real, lo gritaba un noble para que los demás hombres comenzaran la huida, pero el uno de los nobles de nombre Rusio, fue herido por un disparo y un corte de espada de unos soldados nazis, cayendo al piso. Después de que todos los soldados de Carlston se fueran, el pueblo había quedado en silencio. En eso el general se acercaba con 2 caballeros a sus lados, para ver al moribundo noble. En eso extiende la mano, en eso el caballero le da su lanza, para que el general la apuntara al noble, clavándosela, muriendo en el acto, para después desencajarla. El reinado de los reinos terminó, la era de esplendor del imperio alemán ha llegado. Chicos, el pueblo es nuestro, sí, lo decían los soldados victoriosos. En la capital real se podían ver a un solo batallón de 20 hombres, dirigiéndose a las puertas del castillo de la capital, entrando para bajarse el noble de alto rango, enfrente del rey Rohan, y díganme qué pasó en el pueblo. Lo siento mi rey, pero el pueblo ahora es de los nazis, perdimos a muchos de los nuestros, si antes éramos 200 ahora solo somos 20, lo decía el noble, maldición, el Führer del imperio alemán junto con el emperador no se rendirán, maldición, ¿quiénes son esos tipos? En lo largo de que los reinos que estuvieron, no sabemos cómo surgió el imperio alemán, de repente nacieron e iban arrasando con todo sin piedad, ahora lo único que podemos hacer es pelear o algo, la verdad, no lo sé, lo decía el rey Rohan con mucha frustración, mi rey, será mejor prepararnos para el asedio alemán, es importante prepararnos, lo decía un caballero. Tienes razón, no le entregaré mi reino a esos alemanes, todos prepárense, todos a sus puestos, prepárense para la llegada de los alemanes, lo gritaba el rey Rohan a sus tropas que se movilizaron para cumplir las órdenes. En el palacio imperial del imperio alemán, se podía ver a Derek con Arthur, mientras caminaban con rumbo a un lugar, al parecer ya llegó el día de que al fin tendremos una paz, así parece. Amigo, lo decía Derek con una sonrisa en su rostro a su amigo, algo que sorprendió a Arthur porque hace tiempo su amigo ya no lo llamaba de esa manera, solo se refería a él como majestad. Él sabía que fue porque estaba haciendo que el imperio creciera hasta llegar a esa paz que los dos deseaban. Él se sobreexigía por cuidar al imperio y proteger a la gente del mismo, lo que lo hizo cambiar fue el hecho de que al fin ya estaban por acabar esto, y su amigo se podría dar un respiro de todo esto. Al parecer su amigo al fin puede descansar, después de todo se lo merecía, su amigo que lo consideraba un hermano, él tiene un corazón tan grande que no le cabe en el pecho y siempre dando la vida por todos en lugar de poner la suya a salvo, y él ayudaría a que ese día de paz llegue, tanto para su gente como para su hermano. Al llegar Derek y Arthur a una puerta, donde se podían ver una amplia habitación, donde se encontraban 2 majestuosos dragones de un gran tamaño, uno de color negro y otro de color blanco, que al entrar los 2 hombres, las criaturas se dirigieron a ellos, sus dueños poniendo sus cabezas,
¿Cómo has estado, mi fiel amigo de batalla, Afirs? Lo decía Derek con una sonrisa a su familiar el dragón negro, que lo había ayudado desde que estuvo en la academia de magia y siempre lo ha ayudado en múltiples batallas. ¿Cómo estás, mi amigote? Lo decía Arthur a su dragón blanco Turs. Muy bien, Arthur, será mejor que partamos ya, tenemos que ayudar a nuestros soldados que están en Carlston. Tienes razón, amigo, llegó la hora que haya paz para nuestra gente, lo decía Arthur para subirse a su dragón, para que después, el techo se comenzara a abrir para dar paso a que los dragones comiencen a volar en dirección de Carlston. Se puede ver a las fuerzas que fueron enviadas desde el imperio avanzando hacia el pueblo que no estaba lejos. Eran un total de 7.000 hombres, los cuales se dividían en 3.500 soldados nazis y 3.500 caballeros nazis, los cuales se dividían en 10 batallones de cada bando, mientras detrás de ellos estaba un escuadrón de 30 templarios nazis, acompañándolos un escuadrón de caballeros montados a caballo junto a un escuadrón de 20 soldados médicos, los cuales estaban marchando bajo las órdenes de unos de los supremos generales, Astreus, uno de los primeros generales de Derek, que fue de mucha ayuda para que el imperio avanzara. Él dio al imperio de grandes tácticas militares. Ahora él estaba comandando a los soldados de apoyo, junto a su compañero un caballero temple. Son los caballeros de alto rango en el imperio, de nombre Grifelus. Ya estamos cerca de llegar al pueblo, marchen soldados, lo decía los altos rangos a los soldados que apretaron el paso. Al llegar al pueblo las fuerzas enviadas por los altos mandos nazis, llegando los soldados de alto rango ante el general: señores, gracias por venir y darnos apoyo, será más que suficiente el apoyo de los altos mandos, pero eso no es todo, el Führer y el emperador nos acompañarán en esta lucha y dándonos apoyo. ¿Qué? ¿En serio el Führer y el emperador van a pelear a nuestro lado? Lo decía el general asombrado. Sí, como escuchaste, ellos lucharán a nuestro lado, no tardarán en llegar, pero confía. Pero dando por terminado este asunto, dígame, general, ¿ya están los cañones instalados para poder dar apoyo a las tropas? Lo decía Astreus con calma. Claro, señor, sígame, lo decía el general llevando a Astreus por un camino donde se encontraban 5 cañones alemanes, puestos apuntando hacia la capital real del reino, Carlston. Como puede ver, señor, ya estamos preparados. Me encuentro feliz de saber que tenemos mucho apoyo, porque entramos a invadir a Carlston con 1.500 elementos, gracias a que Carlston no de todo su territorio, tuvimos leves enfrentamientos, que fueron mermando nuestras fuerzas poco a poco, hasta la toma de este pueblo, perdimos a 1.000 hombres, quedándonos unos 500 soldados, pero al menos somos un buen número. Al parecer Carlston puso bastante resistencia, si pudieron reducir una buena cantidad de sus números. Así es, pero ahora eso no importa, concentrémonos en el asedio, atacaremos al amanecer, así que acampemos, lo decía Grifelus con tranquilidad. Tienes razón, Grifelus, vamos. Así todos los soldados y caballeros descansaron mientras hacían turnos de guardia. Se puede ver a todas las tropas del ejército alemán marchando hacia los muros del castillo de la capital real, mientras los caballeros estaban preparados para combatir a las fuerzas alemanas. Entre las tropas aparece montado a caballo el caballero temple, Grifelus, mientras él se bajaba de su caballo. Muy bien, chicos, llegó el momento, peleen con toda su alma, por el imperio, lo gritaba siendo apoyado por las tropas, para que empezaran a avanzar hacia las puertas de la capital real. En eso podemos ver a un grupo de caballeros cargando una camilla con el cuerpo de un caballero, era el caballero Rusio, hacia una torre alta del castillo de la capital. No. Puede ser que esté muerto. Él era el único de los caballeros nobles más poderosos, era el último guerrero de la Orden del Águila. Ahora ya no tenemos a la Orden, no tenemos nada, lo decía un concejal de la Cámara del Consejo Real, siendo apoyado por los demás concejales, que eran 5, para después comenzar a tambalearse. El rey nos dio la opción de ir encubierto para traer el cadáver de uno de las águilas, desde el pueblo hasta acá, lo decía un soldado con seriedad.
Al parecer nuestros enemigos tienen miedo, porque no les ayudamos a que nos diviertan, pueden disparar los cañones, lo decía Astreus con un poco de burla. En eso un soldado saca un cristal de comunicación. Nos dieron una orden, disparen los cañones, lo decía al soldado del otro lado. Muy bien, chicos, preparen los cañones. En eso los cañones comenzaron a levantar su cañón en posición, fuego, para que los cañones dispararan hacia la capital, destruyendo los edificios de la capital, mientras el concejal se acercaba al balcón, viendo el ejército alemán estando destruyendo toda la capital. Dios nos ha abandonado. ¿Qué hemos hecho para despertar a este monstruo? Lo decía con una voz asustada. Abandonen sus puestos, rompan filas, corran, corran por su vida de los nazis, lo gritaba mientras los caballeros lo oían y quedaban algo asustados, pero en eso el rey Rohan aparece detrás del concejal para verlo con ira, para darle un golpe tras otro para tirarlo al suelo. Prepárense a pelear, no dejaremos que el avance a valientes peleen, lo gritaba el rey Rohan para que las catapultas lanzaran escombros de la capital, provocando destrucción a los soldados alemanes. No rompan la formación, pueden esquivar pero no rompan la formación, sigan valientes guerreros, peleen por la gloria del imperio, lo gritaba el general a los hombres. Hasta que una de las catapultas dispara un gran escombro en dirección de Grifelus. Cuando el escombro estaba cerca, el caballero Temple lo esquiva, sorprendiendo a sus hombres, para que después ese hombre le escupiera al mismo, para que después se escuche el sonido atronador de una bestia. En eso aparecen dos dragones, lo gritaba unos de los caballeros. Cúbranse, eran Derek y Arthur, que llegaron montados en sus familiares, para que después el dragón de Derek lanzara un rugido que estremeció a los soldados, haciendo que griten del terror, pero también cubriéndose los oídos del insoportable sonido, para que el dragón de Arthur llegara a una de las torres que tenía una catapulta, destruyéndola volando los soldados que la controlaban, para que Derek se dirigiera a los puestos de los arqueros en la muralla, derribándolos y agarrando a algunos para soltarlos en el aire. No les tengan miedo aunque sean intimidantes, peleen mierda, lo gritaba el rey Rohan. Miren, es el Führer y el emperador, lo decía un soldado, y no solo eso sino que van con sus familiares. ¡Viva el Führer y el emperador! ¡Viva! ¡Viva! Lo gritaban los soldados para ganar fuerzas, apretando el paso, al tener más confianza que sus líderes están con ellos, llegando a la puerta de la capital con un ariete cargado tanto por soldados como por caballeros, para golpear la puerta con fuerza, mientras los arqueros de la muralla dispararan flechas a los soldados de las puertas, matando a cuantos podían. En unos de los pasillos de la muralla se puede ver al rey Rohan corriendo, y a sus lados lo acompañaban dos caballeros. Maldición, estúpidos consejeros, no les dejaré que den rendición al reino, para que los estúpidos alemanes no ganen, no me ganarán, no lo permitiré. Pero el rey no pudo seguir en su mente, porque fue interrumpido por el aterrizar de un dragón blanco frente de él que lo veía con hostilidad, lo cual Rohan se para. ¿Cuánto tiempo? Rohan, ¿quién eres? No te conozco. Es normal que no me conozcas después de muchos años. Te has vuelto un senil anciano decrépito, lo decía Arthur con frialdad. Al verlo, Rohan con detenimiento unió los puntos y recordó: tú eres ese maldito hijo de ese rey de pacotilla. No te atrevas a hablar de mi padre con tu puta boca, maldito desalmado, lo decía Arthur con furia, haciendo que los guardias se pongan tensos con sus armas listas para atacar. Tu reino va a caer por nuestro imperio, y no podrás hacer nada para evitarlo. Así es, Arthur, lo decía una voz. En eso aparece un dragón negro de ojos rojos, posándose al lado del blanco, viéndose que era: tú eres el Führer del imperio alemán. Vaya que ya eres muy viejo, anciano, que ya no recuerdas las caras de los que hiciste sufrir, lo decía Derek con un tono de supremo desprecio. Al verlos bien a los dos los recordó: ustedes son los niños que me causaron muchos problemas, lo decía Rohan con rabia al ver a esos niños atacando su reino. Hiciste que nuestro reino sufriera, nuestra gente sufriera, pero lo que no nos mató, nos hizo más fuertes. Formamos el imperio alemán, el más poderoso, a los nazis el ejército más poderoso del mundo, lo decía Derek con suma seriedad. No lograrán nada, malditos mocosos, no me vencerán, lo decía Rohan con suma rabia al ver que esos mocosos que le causaron problemas, ahora estaba siendo derrotado por ellos. Eres patético, Rohan, tú despertaste nuestra ira y ahora te toca pagar, lo decía Arthur con seriedad, para retirarse con su dragón. Ha llegado el día de que los reinos que causaron dolor morirán. Sigue resistiéndote.
porque tarde o temprano tu reino caerá bajo nuestras manos, lo decía Derek a Rohan para retirarse en su dragón para continuar con su misión. Ante esto Rohan aprieta sus puños del enojo e impotencia porque esos mocosos tenían razón, de que su reino no le quedaba mucho tiempo. Ustedes síganme, tenemos que seguir luchando, sí Rey Rohan, lo decía los caballeros para ir con el antes dicho, aun siendo necio en no aceptar su derrota. Porque no ha destruido la puerta, estamos perdiendo muchos hombres, lo decía el general con ira y frustración. No podemos destruirla señor, es muy gruesa, lo decía un soldado al general. Maldición, hagan lo que puedan, no podemos, es muy gruesa y está protegida por lo que parece ser una capa de hierro. Ante estas palabras el general piensa y luego sonríe, así que no se quiere abrir. Muy bien, llegó el momento de probar el arma que los altos mandos trajeron. Traigan al Thor, lo había dicho el general para que consecuente un carro con ruedas de oruga, llevara a sus espaldas una especie de cañón muy grande con el tubo del cañón pequeño con ruedas de oruga. Este era el camión mortero Morser Karl Gruit 041, pero los alemanes lo apodaron Thor, el cual se acercaba a las puertas de la capital real, dejando asombrados por el tamaño descomunal aterrándolos. Al fin llegó el día de que se dé el último paso para que se unifique el imperio. Se logrará no se sabe, pero si quieres saberlo será hasta el próximo capítulo. Fin del capítulo.